Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar un poquito yo hablé de ad hominem y hoy, rápidamente, quiero hablarles de otro falacia, es una falacia lógica que se usa mucho para refutar y uno debe identificarla porque eh, prácticamente en esto de ganar una discusión o de afirmarse en un determinado concepto ideológico, imponerlo de cierta manera mediante el verbo, mediante la dialéctica. Y claro, cuando usas la dialéctica hay mucha retórica envuelta y siempre hay una intención que es bueno identificar. Eh, es bueno tenerla siempre bien clara. Si este interlocutor, esta persona o institución muchas veces tiene una ideología, una narrativa que tiene o no sentido y puede que tenga un sentido lógico en este eh, círculo, en este, vamos a llamarlo, concepto institucional o la ideología que se quiere imponer, más allá de proponer, es imponer. Y por eso es que las falacias lógicas no siempre están mal, pero siempre hay que revisarlas, eso sí, no hay que darle crédito tan rápido. En cuanto a la ad hominem, ya contra el hombre, ya lo expuse bien, o por lo menos suficientemente como para eh, detonar el aprendizaje, o sea que pueden ir a investigar más sobre eso, pero hoy igual voy a hablar sobre otra, que es la ad baculum. ¿Sí? Cuando habla de ad, es siempre como una, vamos a decir, elocución latina, del latín, que significa hacia o en contra de, ad, ade. Y baculum, en este caso particular, tiene que ver con bastón, entonces es hacia el bastón, literalmente. Si transliteramos esta elocución, la otra vez yo dije alocución, que tiene un sentido, pero no es la palabra apropiada, en este caso sería elocución, porque es un enunciado, o es una elocuencia o forma de decirlo, una palabra muy, vamos a decir, común en el latín antiguo, que nuestro idioma está basado en el latín, en muchos casos, en muchos idiomas que tienen este basamento o evoca a el latín, y bueno, es el caso del español, ¿no? Entonces, una elocución latina, ad baculum, contra, o en este caso, hacia el bastón. En lugar de, y aquí tengo una nota y la voy a leer textualmente, en lugar de, repito, convencer con razones, argumentos válidos que se puedan verificar, contrastar y que terminen convenciendo en función de ello, de razones. Bueno, no, nada. En lugar de eso, se apela a la amenaza, al miedo, al uso de la fuerza para hacer que alguien acepte una conclusión. Ese miedo o amenaza o violencia, vamos a ponerlo en esos términos, puede ser física, psicológica, social y económica. Es una amenaza siempre prevalente y esta es el argumento. Ningún razonamiento lógico ni nada que se le parezca, sino una amenaza. Y como el ser humano se dice, yo no creo tanto en eso, yo creo que más bien es una forma de ver al ser humano como un poco minimalista y no dándole crédito
al hecho de que como seres humanos, más que un animal, así dicen, un animal, un animal razonable, un animal racional, ¿sí? Dicen que es un animal más bien temeroso. Si le das opción a un ser humano, y este es justamente lo que yo no estoy tan de acuerdo, porque me parece una acusación que viene de otras fuentes que yo diría son extrahumanas, porque estás asegurando que el ser humano no está teniendo la posibilidad de decantarse por la razón, sino por sobrevivir. Eso se parece mucho a la famosa, eh, esta dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Yo diría más bien, haciendo una traducción más, eh, digamos, adecuada, eh, el amo y la servidumbre. Y la servidumbre que está a su merced, como dirían los colombianos, ¿no? A merced del amo. Es decir, si el amo eh, no tiene otra cosa que ofrecer en este intercambio, en este eh, dilema en la que ve sometido siempre a la servidumbre, va a ser un esclavo ciertamente en la medida que la transacción implique solo salvaguardar su vida. Claro, la vida es más importante que cualquier otra cosa, algunos pudieran decir, pero es una amenaza que no te deja lugar a otra cosa, sino a obedecer cualquier cosa, porque bueno, lo contrario sería perder la vida. Eso es algo así como que quiéreme si no te mato. Entonces, qué clase de relación dialéctica es esa? Nada, estás comprometiendo al mismo tiempo, una dependencia, como dirían en estos momentos, que es, ¿cómo es que le dicen? Venenosa, una dependencia tóxica. Esa es la frase que andaba buscando. Tóxica. Ok, yo estoy contigo, pero por las razones, no amor. Cuando hablo de amor, no me refiero solamente a amor romántico, aunque también, por supuesto, pero me refiero a un amor más altruista, que es el amor ágape, dirían los griegos, que es basado en principios, un amor que tiene como referencia el bien común y yo por supuesto estoy implicado, es un bien que está implicado en ello una vez más, una ética más moral, no moralista, sino basada en valores y reconocimiento mutuo. Esto quiere decir de que hay un respeto de lado y lado, o como diría Adela Cortina, que yo quiero resaltar esto porque me pareció súper interesante. En algún momento le dedicaré un vídeo exactamente a eso. Adela Cortina habla de esta ética, no tolerancia, más allá de la tolerancia, mejor dicho. La tolerancia no está mal, pero hay un problema con la tolerancia, que puedes tolerar al intolerante. Entonces aquí hay un bucle, una dialéctica tóxica también, porque hasta qué grado puedes tolerar todo, incluso al intolerante. Este que está tratando de imponerse a la fuerza usando como recurso el ad baculum. Es decir, que yo estoy obedeciendo no por amor ágape, amor basado en principios, sino un amor, nada de eso, sino un amor a mi vida. O sea, yo te obedezco porque lo contrario sería perder la vida. El amor está bastante lejos de ser algo altruista, sino algo más bien que tiene que ver con la sobrevivencia. Es decir, si yo estoy amenazado en mi bien económico, bueno, sí,
No hacen caso, le vamos a quitar el trabajo. Si no obedecen o pasa esto y esto, bueno, usted puede hacer lo que quiera, pero va a haber consecuencias. Estas consecuencias son una amenaza económica, una amenaza que atenta contra la vida de cierto modo, porque al no tener los recursos necesarios, es probable que te veas en una situación tan difícil que tú digas, bueno, vamos a conservar este trabajo y vamos a aguantar esto. Y tolerarlo implica justamente un aguantarse eso sabiendo que es injusto, porque después de todo en un sistema injusto, bien sea que en general se adopte tras bastidores o de forma declarada, institucional o de manera prescriptivista, ese sistema, y es así como las cosas funcionan de manera corrupta, injusta, como quieran llamarlo. Entonces yo, como no voy a cambiar este sistema por lo pronto, yo tendría que reconocer esto, es la realidad, y nada, no me voy a poner a pelear contra ello yo solo. Lo que sí es importante aquí, y hay una postura que yo aquí mencioné en una ocasión, ¿sí?, de un italiano del Renacimiento que habla sobre este asunto que se me acaba de olvidar. O sea, recuerdo de qué se trata, pero para hacer referencia a esta persona y a este escrito que está por allí, que nos viene a decir que en un sistema injusto rebelarse puede ser peligroso, porque si es que el sistema está tan instalado y tú levantas tu voz de manera muy categórica, quedarás en evidencia y a merced de este sistema y perderías tu libertad o peor aún tu vida, que son bienes muy valiosos del ser humano, hay que decirlo, la libertad, la vida, por supuesto, si es una vida llena de satisfacción y una calidad de vida deseable, mínima, perfecto, pero si no, por lo menos que te dejen vivir, que te perdonen la vida o que te exoneren de ciertas situaciones tan fatalistas. Por lo menos yo sigo existiendo. Entonces es un asunto de sobrevivencia, hay que seguir viviendo, tengo que aguantar, tengo que tolerar, pero no de una forma, vamos a decirlo así, de esta que es una una alienación total, porque al menos tú estás consciente, usted está consciente de que tal cosa ocurre. Quizás pudieras refutarlas no de manera tan directa, no de manera tan altanera, usando el lenguaje, y hay recursos lingüísticos que, por supuesto, ayudarían a no exponerte tanto a este sistema que después de todo terminaría con aniquilarte. ¿Cómo levantar la voz así? Por eso es que se habla de la democracia y la libertad de expresión siempre aunada a tal hecho, pero sí, tal libertad de expresión no es otra cosa que puedes decir cualquier cosa siempre y cuando no contradiga el sistema. Nada, eso no es ninguna libertad, porque estarías reproduciendo lo mismo. En este caso es evidencia de un sesgo de confirmación perpetuo que la otra persona o este sistema quisiera seguir sosteniendo en el tiempo, y claro que cualquier desacato o advenimiento de una contrariedad, que se levante la voz en contra de este sistema, así sea de manera respetuosa, siempre resultará ser una amenaza. Puede que se vea así porque no se respeta la otredad. O sea, la respetaría en la medida que no afecte
mi sistema, mi paradigma. ¿Sí? Explico esto porque la represión, y esto se puede ver en una discusión cuando se apela al miedo, se apela a incluso, esto pudiera estar muy bien adjuntado, y es tal cual, a esta manipulación psicológica, ¿no? Una gente que puede manipularte con este psicoterror, y justamente por no defenderte, no estar a la altura, digo, estás en desventaja, no tienes el poder que esta persona ostenta, entonces, claro, no te vas a ir allá a exponerte con la posibilidad muy real de que terminen con exterminarte. Esto parece redundante, pero no. Al final terminarán con tu vida y acallarán tu voz de cierta manera violenta, incluso, ¿no? Encerrándote. De alguna manera estás representando a una amenaza para este sistema, que está bien constituido y bien instalado. Entonces, ¿cómo actuar así cuando hay una situación así y te ves en este sistema indefenso? Tú indefenso, el sistema es precisamente el que hace que esto ocurra. Te ves inmerso en este sistema y por tanto indefenso porque no hay, bueno, no hay otra forma de alinearse al sistema. Es siempre lo que algunos harían, ¿no? Ok, vamos a bailar pegado con esto, vamos a tocar al mismo ritmo, vamos a bailar como se baila, algo así, ¿no? O sea, en pocas palabras, vamos a hacer lo que se está haciendo porque aquí voy a parecer tan distinto que terminaría yo constituyéndome sin querer o queriendo en un elemento eh, quizás para la mayoría violento, porque mire que las cosas se voltean, ¿no? Yo soy el que no estoy claro porque el sistema yo lo tengo que acatar en la medida que yo soy una minoría o quizás el único, imagínense, que piensa diferente o que está dispuesto a alzar la voz, porque quizás otros lo piensan pero no dicen porque no quieren caer en contradicción, su vida peligra. Esto es justamente lo que tiene que ver con el asunto este, y aquí sí estaría yo de acuerdo que la mayoría de la gente prefiere no entrar en polémica. Hay polémicas que son evitables por aquello del punto en común en lo que pudiéramos estar de acuerdo. Es decir, Peirce hablaría sobre este punto nodal que después de todo hay que conseguir, hay que conciliar. Pero cuando eres tan minoría o eres el único, es como nadar contra la corriente. No sé si esto se entiende, yo creo que sí. ¿Cómo tú vas a contrariar a un sistema que además de popular, toda esta gente está arrastrada muchas veces por las emociones exacerbadas y muchas veces es verdad alienación, pero también no hay que descartar que se deba a comportamientos como el que decía Bonhoeffer. Creo que en algún momento yo hablé de él, no tanto. Él tiene también una teoría de la estupidez, no tan explícita como la de Carlo María Cipolla que yo expliqué, pero él también vivió en un régimen autoritario, mayoritario aparentemente, con todo el apoyo popular posible. Estamos hablando de la Alemania de Adolf, el del bigotico, el austriaco pintor frustrado, pero que sí llegó a lo más alto de la manda, ¿cómo se llamaría eso? Sí, el mandamás de Alemania.
iba a decir algo que no existe, una palabra que no existe. Mandaturía, una mandaturía, el mandatario. Bueno, en fin, y claro, desde esa posición donde llegó con el apoyo popular, con los votos, con una democracia eh, vibrante, plena, pero también con un resentimiento después de la Primera Guerra Mundial y la humillación que se le, no sé, atribuyó a Alemania todos los horrores de la Primera Guerra Mundial y también que tenían que pagar una humillación de Europa a Alemania, que también está en Europa, pero que era básicamente la culpable de todos los males. Entonces, este señor llegó con una postura bastante halagadora, se ofreció como un redentor, un salvador, y claro, cualquier salvador o redentor necesita un chivo expiatorio, sobre todo un humano o un grupo de humanos a los que echarle la culpa, una ideología a la que ver como adversa o como antagonista. Entonces fueron los judíos los que se llevaron la peor parte, pero también todo aquel que se opusiera a la cuestión esta alemana y su solución final. Bonhoeffer, quien creció y se crió y vio cómo se levantó este régimen prácticamente de la nada, pero aprovechando esa ola de indignación y ofreciéndose como redentor y señalando un culpable, un chivo expiatorio. Entonces así fue como se emprendió esta política de poder hacer Alemania grande, que acompañó el pueblo alemán. Yo diría, estaría yo de acuerdo con que fue como un acto de estupidez, definitivamente, pero ¿será que fue cautivado por un proyecto viable? Que bueno, vamos a exterminar esto. Este sería el daño colateral, porque para eliminar, bueno, yo tendría que tener en cuenta de que es una eliminación necesaria, así lo vendieron ellos. Yo creo que así se lo comieron y así lo asumieron para poder visualizar esto con una conducta más o menos equilibrada humana, como que si de un jardinero se tratara, ¿no? Eso lo dijo Bauman, eh, y está bien documentado por allí, porque tiene que ver con esta cuestión de, ok, vamos a eliminar esto como un jardinero, así justamente lo equiparó Bauman, es una analogía, ¿no? Un jardinero ¿qué hace? Ok, yo voy a sembrar estas plantas bien bonitas, pero para ello tengo que eliminar, eliminar qué, lo que yo considero malo, llámese maleza, llámese monte, llámese hierbas que no tienen ningún sentido para mí. Entonces yo, ¿qué hago? Bueno, vamos a eliminar todas estas plantas y ahora aquí vamos a sembrar una planta que esta sí nos va a dar una vista bien bonita, va a ser un jardín, o va a ser una planta que tiene un crecimiento rápido y va a generar dinero, ahora sí, y esto va a ser a la larga para el bien de todos, porque como un monocultivo, yo elimino todo esto, hago un exterminio, y ahora aquí lo que vamos a sembrar es banano, guineo, cambur. Creo que Venezuela es los únicos que le decimos cambur. Entonces yo digo esto y me parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, bien. Pero no le han preguntado a los, por así decirlo, no le preguntaste a la hierba, ok, ¿tú quieres que te eliminen? Y claro, como son minoría o hay un bien mayor, aparentemente es viable el proyecto. Eliminar todo esto para un bien mayor.
Entonces uno pudiera pensar de que es algo estúpido, pero también puede ser algo lógico. Pero si piensas esto, lo pones en perspectiva, es un dilema ético y justamente tiene que ver con el utilitarismo. Aquí podemos citar a Beltrán y a otros utilitaristas que de paso tienen mucho esta ideología, de alguna manera tiene mucho que ver con la ideología alemana para entonces, ¿no? Y que se trasladó hasta el siglo XIX, siglo XVIII todavía. Es una ideología muy de la ilustración, por eso es que va a más tarde a haber detractores de esta ideología, claro, por las consecuencias generadas y la barbarie, ¿sí? Se impuso civilización y barbarie. Pero bueno, ¿qué tanta cuestión traerá consigo la civilización que perjudique a lo que ya estaba? Vamos a hacer este tren, vamos a hacer estas cosas. Esto parece muy próspero, estos proyectos parecen loables y lo son de alguna manera, pero ¿cuál es el coste-beneficio? A esto me refiero. ¿Qué hay que pagar? ¿Qué hay que perder? Y si esto es beneficioso para la mayoría, pero ¿qué hay de las minorías? Entonces, bueno, pero las minorías tienen que acatar a la mayoría. Entonces ahí surge la democracia, pero la democracia no está respetando a las minorías. El gobierno para todos, sí, pero nosotros en ese todo no estamos siendo beneficiados porque estás aplastándonos en función a una mayoría, porque como tienen más peso, entonces claro, tienen más peso para aplastar también a la minoría. Entonces ahí tenemos un dilema y justamente es la contrariedad de la ilustración, ¿no? O como decía Adorno, Theodor Adorno, esto es algo que es una contrariedad, ¿sí? Yo aquí hablé de Adorno y su libro, ¿verdad? La dialéctica de la ilustración. Pero también me estaba acordando de otro personaje que todavía debe estar vivo y hablaba de la ilustración oscura. La ilustración oscura, que son precisamente estas contradicciones que se exponen y que ya estaban. Nick Land, aquí lo estoy buscando. Nick Land. Nick Land es inglés, pero es un detractor de las ideas occidentales. La ilustración oscura, un movimiento neoreaccionario, también conocido simplemente como neoreacción, y sus defensores son de extrema derecha. Dice que antidemocráticos, reaccionarios y tradicionalistas, que se consideran a sí mismos como la antítesis del proyecto ilustrado. Y entre ellos un célebre intelectual de esta ideología es Nick Land, ¿sí? Él es el que habla de un ensayo de Land. Nick Land habla de The Dark English Statesmen, que observó cómo los pensadores libertarios, estas discusiones son de abril del 2009, muy recientes, expresaron un escepticismo sobre la compatibilidad de la libertad y la democracia. O sea, entendemos de que este escepticismo, o sea, no creerse que la democracia tiene que ver con necesariamente libertad, porque la democracia que te dice que la mayoría se impone sobre la minoría. Entonces esto quita, de cierta manera, las libertades individuales. Entonces hay un dilema allí, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la ilustración traída por
Atrévete a pensar por el racionalismo exacerbado, lleva a manipular la naturaleza. Esto lo diría así explicado en su libro La dialéctica de la ilustración, más extensamente por supuesto, pero claro, si dominas a la naturaleza y mediante la razón que es humana, para empezar, ¿no? Eso nos dice lo mucho de lo que se avecina en cuanto a imperfecciones y atrocidades que van a ocurrir, porque yo, humano, soy el que interpreto el mundo, lo domino, no le tengo miedo a nada. En tanto, en este afán de dominar a la naturaleza por la razón, por la ciencia, por la industrialización, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Promover la industria, y así surgió la revolución industrial, ¿sí? Esto, por supuesto, más atrás, la revolución inglesa o la francesa, escritos ideológicos todavía más atrás, que de alguna manera crearon el caldo de cultivo para que se detonara lo que más tarde ocurrió, que tiene que ver con los, ya no digamos los proyectos ilustrados, sino la ideología envuelta, empezando por muchos antecesores de la ilustración. Ya vista la ilustración como un movimiento intelectual, ideológico, que desató de cierta manera o justificó la revolución, ya les decía, la francesa o la inglesa. Creo que la inglesa fue primero que la francesa, o por ahí estuvieron muy cercanos. Yo hablé de eso en una ocasión, quizás le deje el video por aquí, si lo consigo. Bueno, en fin, yo porque estoy hablando de todo eso, si estoy hablando de ac baculum, porque cuando nosotros tenemos una cuestión tan fuerte que nos está imponiendo y proponiendo más bien en dos elecciones básicas, que es o me obedeces o te mato, o dejas de existir o me obedeces. Estas amenazas como argumentos lo que incita es el temor, el miedo, y ejemplos como eso fue lo que ya les dije, ¿no? Entre otras cosas, pero aquí voy a nombrar otros más que están registrados en la historia. La Santa Inquisición, o estás con nosotros o para la hoguera, ¿sí? El caso de Galileo Galilei de alguna manera refleja eso, y hay muchos otros que sí no vivieron para contarlo, ¿no? Hay otros que ni siquiera están tan resaltados en los libros, pero sí que hubo mucha gente que por detractor a la institución represiva que era la iglesia de entonces, la amenaza era la Inquisición, ese juicio que ya tenía como destino la hoguera, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, un encierro perenne y pedirte que te retractes, ¿sí? Que adjures de lo que estás diciendo. Creo que se llama así. El caso Galileo Galilei, y aquí lo voy a nombrar rapidito, y ya no voy a adjurar. ¿Qué es adjurar? Porque este término puede quedar así en el aire, ¿no? Adjurar es rogar encarecidamente, instar vivamente, conjurar. Algunos sinónimos de este sería justamente los ya mencionados. Aquí le podemos poner otros como sí, prácticamente tiene que ver con eso, ¿no? Excomunión, es una especie de excomunión, ¿sí? Que niegues lo que has dicho, o sea, que te retractes, que públicamente ruegues clemencia y te arrepientas
y estés dispuesto a dejar atrás todo aquello que creías. Eso. O la muerte. Entonces esa presión psicológica invita a que, ok, yo soy una persona que prefiero seguir viviendo y negar todas mis ideas, o voy a morir y de todas maneras mis ideas van a quedar en el olvido, o quizás en vista de esta objeción de conciencia tan definitiva que fue la que adoptó Bonhoeffer, por ejemplo, en la Alemania nazi, quien fue ejecutado por los nazis al fin y al cabo por una supuesta conspiración contra el régimen en un intento de asesinar a este dictador austriaco, pintor famoso frustrado, famoso por otras cosas, no por pintor. Entonces, claro, este Galileo Galilei, él adjuró, vamos a revisar esto. Yo aquí hablé de eso una vez y hay muchos mitos al respecto, pero que haya adjurado que él dijo, por ejemplo, que negaba sus ideas. Ok, aquí dice, por eso estoy haciendo un check-in y me detuve un momento. Galileo Galilei adjuró de sus ideas heliocentristas el 22 de junio de 1633 ante la Santa Inquisición. Esto significó que se retractó y renunció públicamente a sus creencias y compromisos. Fue obligado a negar sus ideas. ¿Era eso o la vida? Así es que juró que nunca más volvería a decir así o afirmar nada que pudiera causar sospechas sobre él. Se comprometió a cumplir con las penitencias que le fueran impuestas por la Santa Inquisición. Y finalmente fue condenado a prisión, se le perdonó la vida justamente por adjurar, pero fue sentenciado con un arresto en el convento de la Trinidad de los Montes. Se le permitió vivir y bueno, pero encerrado, ¿no? Y bueno, esa fue la historia que podemos decir y que está bien documentada hasta cierto grado creíble, con algunos detalles medio raros ahí, pero vale la pena prestarle atención, ¿no? Sobre todo con esta frase que supuestamente pronunció: Hepur si move, y sin embargo se mueve. O sea que él las juró y después dijo, y sin embargo se mueve, como que imagínense usted que alguien le diga, ¿estás dispuesto a decir que la Tierra se mueve o no se mueve? No, yo estoy dispuesto, está bien, disculpen, no voy a decirlo más. Y después que digo perdón y todo, dijo, y sin embargo se mueve. No, hombre, como que esto lo dijo él o no. Esa famosa frase es un poquito difícil de creer, ¿no? Es hipotética. ¿Por qué? Porque es verdad que según la tradición él dijo eso, pero de haber hecho eso, la verdad, después de haber adjurado que la visión heliocéntrica no era tal cosa y que tenían razón ante el Tribunal de la Santa Inquisición de 1633. Obviamente yo no creo que le hubiesen perdonado la vida, o no sé, porque él tenía también supuestos buenos contactos. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que la Santa Inquisición es una muestra del ad baculum, también lo es el totalitarismo del siglo XX. Sí, por ejemplo, la Alemania nazi, ya les dije, también la Unión Soviética también tuvo gobiernos totalitarios bien complicados en cuanto al ad baculum, o obedecen o dejan de existir. Los desvivo, los voy a desvivir a todos. Gobiernos totalitarios modernos, este es otro modelo
o ejemplo de ad baculum, mal ejemplo, mal modelo. Y en el ámbito laboral también pudiéramos señalarnos, creo que ya les mencioné un ejemplo, pero por ejemplo, una vez más, redundante, demasiado. Por ejemplo, ok, bueno señores, aquí todo el mundo debe trabajar sobre tiempo, horas extra. ¿Y cuál es la recompensa? Se van a quedar con su trabajo. O sea, la recompensa no es mayor remuneración porque estás trabajando más, que te paguen el sobretiempo, las horas extra, sino que la recompensa va a ser que te vas a quedar sin trabajo. Es decir, la recompensa está ligada a esto hay que hacerlo, y la amenaza allí, obviamente, es una amenaza, va a depender de que te quedes horas extra, no que percibas más dinero, sino que tengas el trabajo. O sea, confórmense con que están trabajando. Esto es una psicología también de ad baculum. Estás apelando al bastón. O haces eso o mira, te quedas sin trabajo. Es una violencia laboral también. Y las leyes que existen en algunos países no se respetan porque le tienes más miedo a este sistema más restringido que se ha institucionalizado de cierta manera en este trabajo, en esta empresa. Entonces ya hay como una ley no escrita sobre la que hay que someterse, ¿sí? Y muchos países tienen un sistema laboral precario, otros tienen estas leyes y no la ponen en vigor en la práctica. Hay maneras de desviarse de esto, poniendo más énfasis al empleador como el amo y no a los dependientes, que son, pudiéramos decir, así lo diría, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo con eso, o por lo menos no tanto con los que impondría como ideología y que más tarde, hasta la fecha, vendría a ser el aval de los sindicatos, los movimientos obreros y todo eso, ¿no? Karl Marx y el amo y el esclavo, como él lo veía, ¿no? Él veía que el capitalismo y quienes mueven los hilos son los amos, y los esclavos y los dependientes son una extensa mayoría que son el proletariado. Entonces ahí vemos una lucha de clase también. Pero bueno, estas son ideologías interesantes de examinar y de ver con cuidado, de mirar con cuidado. Pero hay otra que les iba a decir, que no se las terminé de decir, y ya con esto estoy terminando, porque tiene que ver con una postura que en vista de no poder cambiar el sistema, deberíamos adoptar. Y ya les voy a decir otra cosa que se puede de alguna manera sugerir para dar respuesta a este ataque. Primero, empezando con estar consciente de que está ocurriendo este ataque. Y después veamos si podemos o no desenmascararlo. Requiere paciencia, resiliencia, y justamente por eso, porque instantáneamente no se van a dar los cambios, probablemente va a ser complicado, y menos yo solo nadando contra la corriente, y este sistema que está tan constituido como lo que se hace es la realidad y no la voy a cambiar, por lo menos no yo solo, o por lo menos no con métodos que sean adversos, tan descarados que terminen por aniquilarme, por atropellarme, porque ese tren que es el sistema, por más injusto que parezca, es el que domina, es el que tiene la fuerza, es el que tiene el poder. Y cómo no tenerle miedo, cómo no entender que su fuerza me supera con crece, ¿no? La fuerza que tienen es insuperable por el momento. Entonces aquí es donde justamente traía que yo hablé de ello aquí,
Ya vamos a ver si lo puedo buscar aquí rapidito para dejarle en la descripción y tal vez se lo ponga por aquí el momento en que yo hablé de eso, ¿no? En un vídeo, yo hablé de eso, sí, claro que sí. Eh, no sé si exactamente le dediqué un tema, ¿no? Pero de que hablé de eso, ¿sí? Es un autor también del Renacimiento italiano, muy interesante su ideología. Bueno, si no me acuerdo, mientras lo busco por aquí, sigo hablando, ¿no? Estoy buscando aquí, sí, yo hablé de eso en un episodio anterior, ¿sí? Bueno, en fin. Lo cierto está en que alguna respuesta que yo puedo dar o cómo refutar ese hecho, una vez que yo lo identifico de que hay un ad baculum, puede ser exigir a la persona que argumente, que dé más razones. Por ejemplo, yo puedo decir, aún con miedo, puedo decir, ok, está bien, es verdad que es una consecuencia que me botes del trabajo o que esto me vaya a ocurrir, pero aún así eso no explica por qué esto que está ocurriendo, muy por encima de que me tengas que despedir, por qué esto tiene que seguir así. No estás dando una explicación ante esta injusticia. Lo que estás haciendo es acallar mi voz. Entonces pones en evidencia a esta persona. Lo pones de alguna manera desnuda ante las otras personas que están escuchando. Y lo invitas a que dé razones. El hecho de que una ideología se imponga por la represión, ya ante la mirada de otros, pueden ver de que no hay razones, no se presentaron razones o argumentos de la otra parte, y siempre va a quedar de alguna manera evidenciado, una vez más, que lo que hizo que ganara no fueron sus razones, sino sus manipulaciones usando el recurso de la fuerza. Se impuso a través de la fuerza. Y por supuesto que esto eh, deja en evidencia y en descrédito esta postura. Una respuesta razonable y que además deje en evidencia al desnudo, repito esto, a este acto injusto, pudiera ser la cuestión que sigas indagando. Y otra cuestión tiene que ver con si escribes o dices usando el lenguaje metafórico, puedes usar hasta un alter ego. Es decir, no tienes que ser tan frontal, tienes que hacer algo así como en su momento escribía y argumentaba Nietzsche, él escribió así, y también Kierkegaard escribía de tal manera que las personas que leían eso no estaban, digamos, siendo nombradas, no tan descaradas, sino que esto iba a abonar, ¿sí?, cierta postura, describirla y no necesariamente confrontarla de manera violenta, sino de manera ideológica, es decir, explicada. Cualquiera que pudiera leerlo pudiera ver que está encriptado algo allí, pero no está siendo tan tácito. Entonces, esta es una postura precisamente que tiene que ver con la cautela, la moderación. Ante un régimen así, hay que ser cauteloso. Vamos a ver si lo busco así. Creo que es cautela.
ante el adváculum. Vamos a poner así a ver si consigo algo. Porque lo que estamos hablando es del adváculum, ¿no? Estas posturas que son represivas y que terminan, bueno, con amenazar y obtener con la fuerza, apelando a la timidez, al miedo humano, y las reacciones serían obedecer casi siempre, porque la vida ante todo, ¿sí? Vamos a ver si aquí veo algún libro que hable al respecto. Sí, hablando de libro, ¿no? Yo creo que eso del libro sí se los voy a dejar por aquí, porque está bien documentado este libro, ¿verdad? Ya les voy a decir de quién es. Disculpen que aquí estoy buscando porque yo dije esto y no me acuerdo, de verdad. Tengo un lapsus mental ahora mismo de quién dijo esto y en qué libro exactamente para dejárselos aquí. ¿Sí? Es un librito pequeñito, no tiene muchas páginas, pero lo que sí tiene es muchas ideas interesantes. Ya va, esto se está volviendo largo, pero no me voy a ir de aquí sin dejarle esta cita de este libro. ¿Sí? Vamos a ver. Ya les dije de quién era y todo, pero no les he apuntado el tema en cuestión del libro ni el nombre de su autor. Sí les dije que era un renacentista italiano, pero bueno, vamos a ver si lo consigo mientras sigo hablando. El caso está en que cómo sobreponerte ante esta adversidad tan compleja con alguien que está manipulando de esa forma, ¿no? Quizás quitándose la vida o amenazando con hacer tal cosa. Es algo que justamente tiene que ver con esta manipulación emocional, ¿sí? O me quieres o me quito la vida. O sea que estás hablando de una manipulación que no va a atacar haciendo un contraargumento, no ataca con argumentos, sino con esta condición de hacerse el indefenso o hacerse el todopoderoso, ¿sí? Y con ello, pues, desviar la atención del argumento para empezar a pensar bueno, mira, esta persona se está quitando la vida o pretende hacerlo, entonces vamos a doblegarnos. Entonces no estás con ello haciendo un contraargumento, sino estás manipulando los hechos. O cuando la otra persona ve amenazada su integridad física o sencillamente ve amenazada su posibilidad de libertad. La gente también quiere estar libre, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero estar libre y la forma de hacerlo es doblegar a mis convicciones, entonces ahí tenemos un conflicto ético y tenemos también una gran posibilidad de convertirnos en un objetor de conciencia, ¿sí? Es decir, yo no voy a claudicar, no voy a adjurar, no voy a retractarme, más bien con mi muerte convirtiéndome en un mártir, yo estaría de cierta manera muy a pesar de eso. Nadie quiere morir ni ser esa persona y es un acto completamente injusto, pero por esa acción yo estaría poniendo en evidencia a este sistema. Sería como una especie de punto de quiebre, porque el sistema no tiene más
argumentos que, que bueno, que la represión, que la violencia. Entonces no tiene sus días contados. ¿Cuánto puede durar un sistema así? Que no tiene un basamento o, o una, vamos a decirlo así, un despliegue que no sea su fuerza, el uso de la fuerza. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, pero es mejor vivir y siempre las personas que tienen las armas, que tienen la fuerza, amenazan con la vida de las personas indefensas que tienen que doblegar, ¿no? Entonces por eso es que ahí sí pudiéramos estar de acuerdo con Nick Land hasta cierto grado, sin ponernos extremistas ni nada de eso. No solamente, yo solamente traigo aquí el correlato, ¿sí? de estas ideologías, posturas, pero no estoy fijando ninguna postura ni estoy tratando de que otro la adopte, dicho sea de paso. Ok, el libro se llama la disimulación honesta. Si yo hablé de eso aquí, cuando hablaba de la disimulación, simula o disimula, de Torquato Asetto, un renacentista italiano que además era un bufón. El rey era el que mandaba. ¿Sí? Los bufones, imagínense, ¿quién le va a hacer caso a un bufón? ¿Sí? Pero él usó el artilugio de la comunicación, de la lengua, para poner de cierta manera en evidencia ese sistema sin que se viera amenazado en su o por sus convicciones su propia vida. Entonces él recomienda de que hay que ser cauteloso, ya eso sí se lo mencioné, que hay que disimular, ¿sí? Disimular lo que se es y simula lo que no se es. Y él nos hablaba un poquito de eso. De modo que el ad baculum, para ir terminando, esto quedó muy largo, pero yo creo que es necesario, porque no había manera de explicarlo de otra forma. Posiblemente, claro que sí, hay demasiadas maneras y algunas pueden ser más cortas, más largas, pero siempre quedarán en el tintero muchos asuntos. Esta es la manera de yo explicarlo. Ad baculum es no hacia el bastón, de manera que justamente porque yo no quiero ir hacia el bastón represivamente, con violencia, por mis ideologías y mi forma de decir las cosas, o argumentos que no son sostenibles, y por no tenerlos, entonces recurro a la violencia. Empiezo a decir, ok, ¿qué te puedo quitar? O apelo también al ad nominem, ¿no? Que es contra el hombre. No tengo argumentos, pero te digo estúpido, te digo gafo, empiezo a decirte improperio, empiezo a decirte, ok, pero te vas a quedar sin trabajo. Sigue así y ya vas a ver lo que te va a pasar. O sea, eso es violencia, es otra cosa que no es ideológicamente sostenible en el tiempo, porque no hay argumentos que estén sostenidos por la razón y que ponen en evidencia de que esto es justamente algo que debe dejar de existir pronto, porque no tiene ninguna base que lo sostenga, más que la violencia. Y que es verdad, nosotros estamos entre vivir y que me mates por mis ideologías. Yo prefiero vivir. Lo debo hacer de manera comedida. Yo diría que la recomendación, explícitamente, como lo hace en este libro que les mencioné, La disimulación honesta, de Torquato Asetto, que fue el que me costó buscar, se los voy a dejar por aquí, justamente implica que yo no voy a dejar que me mate este régimen, no voy a dejar que exterminen a mí solito, no tiene ninguna razón de ser,
no voy a ganar nada. Algunos adoptan esto como postura y se ofrecen como un mártir, ¿no? Lo mataron, pero ya esto en adelante lo que va a provocar más a la gente que diga, ok, pero tenía razón, porque lo que hizo fue eliminar el contrario. ¿Y qué querría decir esta persona? No hubo un debate que finalmente prevaleciera la razón, sino más bien hubo un no querer este debate, por tanto te elimino, porque este debate que no quiero tener me va a poner en evidencia y la mejor herramienta que tengo es el poder y bueno, nada, impongo eso y no la razón y finalmente no me da la razón. No quiere decir que con eliminar esto vas a tener la razón. Lo que va a provocar es más dudas acerca de esa persona y de cómo procede y todos de cierta manera se van a sentir amenazados y quizás vayan a callar porque no están dispuestos a hacerle frente. Y claro que no es la idea, más bien como con paciencia, con cautela, porque más adelante ese sistema como paradigma se va a derribar solo, porque no tiene argumentos que sean razonablemente nada, no los hay. No hay un cimiento profundo detrás de esa careta malvada de violencia, sea lo que sea. Y esto se puede hacer más allá de estos términos políticos, ideológicos grandes, como era el caso de Tuacarto Aceto, un bufón frente al rey, que era una criatura supuestamente con un mandato divino de gobernar. Obviamente la monarquía y oponerse a eso era la muerte segura. Oponerse a un régimen de estos totalitarios también. Oponerse a la maldad y nadar contra la corriente no es algo deseable ni fácil. Y uno lo que quiere es seguir viviendo, pero si te conviertes en un mártir, que no, vamos, aquí hay muchas personas que han hecho eso. Martín Lutero, creo que es uno, estoy seguro, mejor dicho. Y otra gente que se ha puesto enfrente y que más adelante es que dicen, ah, tenía razón, vamos a revisar esto. Pero si no tienen un acompañamiento, mientras están vivos, están en riesgo porque pudieran estar en solitario frente a un sistema donde domina es el ad baculum, el ad baculum. Entonces, claro, hay que identificar eso a la manera de Tuacarto Aceto, es decir, no ponerse como un rival, no ponérselo tan pancito, diríamos en Venezuela, ¿verdad? No ponérselo tan fácil. La disimulación honesta implica que yo no estoy de acuerdo en mis adentros, así que no estoy alienado, alienación, no estoy alienado contra este, o a favor, mejor dicho, de este sistema, pero tampoco voy a irme allí como un valiente. Dicen por ahí que es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Sí? Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Algunos dicen eso. Pero algunos dicen, ok, aquí murió un valiente y le hacen una estatua. Porque fue un prócer. Fue el que estuvo dispuesto a pelear por estas ideas. Pero, ¿a qué precio? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tratar de comedir allí. Y si algunas personas están dispuestas a haber sacrificado su vida, de cierta manera, su libertad o lo que fuere, en el pasado hay muchos ejemplos de eso, incluido el Cristo Redentor, ¿sí? Y este sí tiene más sentido
para el cristianismo y toda esta ideología que sacrificó su vida, pero por un bien mayor, y esto implica la redención como un acto único de salvación, ¿sí? Entonces, tiene sentido en la medida de que por este único acto toda la humanidad podría salvarse, incluidos los que ya han muerto. Entonces, por eso es que el cristianismo, en función a no solamente saber que murió, sino que 3 días después fue resucitado, tiene sentido. Pero morir por morir y sin ninguna causa detrás, y que esta causa, acaso, ¿qué provocaría? Entonces el ad baculum es justamente esta postura de imponerse por medio de la violencia y no por la razón. No quiero ser esa persona, ni siquiera por fines o violencia desde todo punto de vista, o provocar miedo desde cualquier característica que sea la herramienta que la provoque, ni física, ni psicológica, ni social, ni económica. Yo estoy en esta relación porque, bueno, porque ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre. Entonces estás en dependencia, te están manipulando por la boca. Por la boca muere el pez. Porque bueno, me voy a quedar sin casa. Entonces estás en una dependencia que después de todo es voluntaria, es alienación voluntaria, porque acaso yo no puedo salir de esta, eh, vamos a decirlo, esto es un chantaje emocional, porque yo puedo hacer mis cosas, ¿no? Ahora, si yo estoy atado a esto, porque pienso que yo no tengo la capacidad y voy a estar en una dependencia absoluta, siempre hay dependencia relativa, no confundamos, siempre hay acuerdos. Ok, tú vas a trabajar, yo voy a atender a los niños, yo trabajo, ya el niño creció, ahora sí yo puedo ir a trabajar. No estoy hablando de estos acuerdos que la gente pone, ¿no? Estas son tus funciones, estas son las mías, y yo respeto eso. En el trabajo también, yo estoy consciente de que tú eres el jefe, de que yo tengo estas funciones, pero estamos hablando de la dignidad, de que se mancille y se acoarte y se trata de acallar y manipular mi libertad. Mi libertad consiste en elegir. Yo elegí estar aquí por amor, no por coacción. Y si lo hago por coacción es mientras tanto, pero estoy consciente de que esta relación está andando mal. Una relación laboral, una relación impuesta por un sistema y yo soy un individuo más dentro de este sistema. Una relación de pareja, de cualquier tipo, de amigos, no estoy circunscribiendo esto al plano amoroso, parental, romántico. Eso también, pero va más allá de eso. Tiene que ver con toda relación que implique una dialéctica, ¿sí? Y junto con ello tiene que haber una ética. Y esta ética precisamente está desarrollada en función a un reconocimiento mutuo, un respeto activo, como diría Adela Cortina, que creo que no mencioné eso. Respeto activo, más allá de la tolerancia y, como decía Karl Popper, que puede caer en contradicciones, ¿no? Yo no voy a tolerar al intolerante, porque esto sería, ¿cómo se llama eso? Una especie de persiguiéndose la cola, ¿no? Eso es justamente algo que no tiene sentido. Tolerar al intolerante. Ya les voy a decir dónde pueden encontrar eso y aquí me estoy despidiendo porque ya esto está muy largo. Tolerar al intolerante. Ya les voy a decir, y ya con esto me voy. Es una paradoja de la tolerancia.
tolerar al intolerante. Y esto justamente lo dijo Karl Popper, ya se lo mencioné. Así se llama el libro, Tolerancia o Intolerancia. No, ese no es el libro de Karl Popper. Pero es un buen libro, sería bueno leerlo también. Pero vamos a hablar de Popper. Él no dijo eso exactamente en un libro, pero sí lo mencionó en otras ocasiones. ¿Sí? Es una idea que él planteó en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Ahí están las ideas de Karl Popper relacionadas a la paradoja de la tolerancia. Entonces, más allá de tolerar al intolerante, tolerar a esta persona, aún yo sabiendo que lo que está haciendo es una argumentación basada en, en la amenaza. La amenaza es el argumento, no ideas racionales, lógicas, nada de respeto, sino es una persona poderosa que hay que aguantarse porque me va a hacer daño. Entonces, ¿para qué quedarse allí? ¿Para qué seguir tolerando al intolerante? Si ahí no hay respeto mutuo ni respeto activo, como diría Adela Cortina. Entonces hay que identificarlo y actuar con cautela, tal cual como nos diría Toacarto Aceto con el tema este de la disimulación honesta. Mientras esto se termina, pero sabes que no tiene ningún sentido de ser así, hay que confrontarlo con palabras, pero con palabras que sean no, digamos, porque justamente allí es donde la vida peligra, coercitivas, sino usando un alter ego, como Nietzsche y Kierkegaard, pero ellos eran literarios, gente que sabía de letras, pero cuando no sabes tanto de letras, entonces debe tener paciencia uno, resiliencia llaman a eso, que yo voy a aguantar esto porque es lo que me toca, pero lo voy a hacer con una actitud que no me lleve a la autodestrucción o destrucción de otro en función de que estoy violentando unas reglas, así estas reglas sean injustas. Entonces yo puedo decir desobediencia civil, vamos a acatar la desobediencia civil, pero como son reglas que están constituidas y institucionalizadas, así sean injustas, todo el mundo las reconoce como justas y yo estoy en este sistema solito, ¿qué voy a hacer? Entonces es mejor en ese caso y en muchos casos la disimulación honesta. Yo voy a actuar de manera que pueda vivir entendiendo que esta es la situación, esta es la realidad, así yo no esté de acuerdo, y tratar de encontrar los puntos, como decía Peirce, serían estos puntos de conversión, ¿sí? Eh, eh, sí, convergencia en los que pudiéramos estar de acuerdo. Y estaba recordándome de Isaiah Berlin, que él hablaba sobre el estar reconociendo a la otredad, pero claro, si yo soy solito, está más difícil eso, ¿no? Pero contra la corriente implica reconocer a esta otredad, bueno, ya, nada, y ellos son los que no me están reconociendo a mí. Más bien, había un autor por ahí que estoy pensando ahorita que hablaba de eso, a mí me pareció súper interesante eso que decía. Los voy a revisar aquí rapidito porque de esto lo voy a dejar ahí como un detonante para un futuro tema de este podcast en otro episodio, porque esto me está quedando súper largo, súper largo. Para hacer rápidamente todavía es más largo, porque se supone que ahí no debería ser tan exhaustivo, pero bueno, es necesario, digo yo, porque yo no voy a dejar esto mocho allí. Lo que sí voy a dejar mocho siempre, o incompleto, siempre hay una sensación de incompletud, de que se pudo haber dicho más, o se pudo haber dicho de otra manera, pero yo creo que eso es normal, eso es súper normal.
Pero les voy a decir ya una solución por allí que yo vi, que me pareció interesante y que más tarde la voy a decir en otro tema. Ok. Ya yo hablé de ad nominem, estoy hablando ahorita de ad baculum. Más adelante voy a hablar de otras cosas. Entre otras, voy a hablar de este personaje que ya les voy a conseguir aquí. Lo estoy buscando aquí en mi teléfono porque yo lo había anotado aquí para en otra oportunidad. Y ahorita fue que me recordé de que, bueno, de que esa oportunidad pudiera estar llegando dentro de poco. Ok. Doble conciencia, la doble conciencia de Du Bois. Sí, la doble conciencia. Eso lo voy a hablar luego. La doble conciencia. La doble conciencia, cómo yo me reconozco y me acepto. Yo tengo una visión de mí, pero los demás, como sociedad, pudieran tener una visión de mí también. Y entonces, ¿cómo lidiar con esas dos cosas? ¿Sí? Con este sistema injusto que tiene una visión de mí que capaz no tenga nada que ver conmigo, y yo consciente de que esta gente ve las cosas de esa manera, no me las voy a eh, comer con patatas, como dicen, no me voy a creer todo este cuento, yo no soy eso que ellos piensan, pero también yo tengo que reconocer que esto es lo que esta gente piensa, yo no me lo voy a adjudicar para mí, porque eso es lo que ellos dicen, yo tengo mi en sí, las cosas en sí, tal como son, y las cosas para sí, como ellos la ven, como ellos me ven. O sea, el en sí y el para sí no siempre están siendo compatibles. Es más, casi siempre no es el caso. Y en este particular caso, este personaje habla de eso bastante bien, ¿no? La doble conciencia. La conciencia en sí y la conciencia para sí. Du Bois. Du Bois. Habla de eso. Ya más tarde les voy a decir en un programa, ya me estoy comprometiendo aquí en otro episodio a hacer eso. Y bueno, es interesante. Es interesante que en otra ocasión hablemos más de eso. Mientras tanto, quedémonos con el hecho de que el ad baculum es aquello que otras personas imponen en función del miedo, apelando a la fuerza como recurso. Y tiene patas cortas, eso sí, porque no tiene argumentos lógicos sostenibles en el tiempo. Más bien usa la amenaza como argumento. Y hay que tener cuidado con eso. Chao, nos vemos otro día.